Bueno, buenas noches. Una vez más con Diálogos al Café Marcos Escudero. Hemos escogido un tema que creo que es interesante para analizar y entender el fenómeno político que está pasando en nuestro país desde el surgimiento del movimiento al socialismo, el liderazgo de Evo Morales. Quiera hacer algún comentario, consulta o generar alguna idea, puede intervenir pidiendo la palabra y empezamos. A ver, don Pedro Badrán, adelante. Buenas noches. Bueno, sí, a mí me gustaría aprovechar que estamos como experimentando una sensación desde adentro de la Asamblea Legislativa Departamental para hacer un comentario acerca de la exposición de Fernando y sobre el comentario de George. El comentario de George se lo hago ya antes de que se me olvide. Él dice que el MAS suele sacar el tema del racismo como último recurso. No, creo que lo saca antes. Ese simplemente era el comentario de George. Con lo que dice Fernando, sí se siente, es bastante evidente que hay una ruptura al interior del movimiento al socialismo. Ahora, falta ver, como dice George, si se trata de un tema de pugna de cargos, de acceso al poder, o si realmente hay una división clara, digamos, entre un bloque de, qué sé yo, cocaleros del trópico versus aymaras de La Paz, Oruro y Potosí. Hay que ver, podría ser, esas tensiones se han sentido, pero digamos que lo que se siente aquí en el departamento, en el corazón del movimiento al socialismo, donde digamos todo debería ser más homogéneo, también hay unas fuertes pugnas entre lo que es el Valle Alto y lo que es el trópico de Cochabamba. Es decir, la esencia de ejercer una fuerza política desde el trópico de Cochabamba, evidentemente es innegable, y eso lo sienten, lo advierten y hasta lo pelean personas justamente del Valle Alto, del Valle Bajo, acá en la Asamblea. Dentro de la Asamblea, las únicas victorias, entre comillas, que hemos podido tener han sido simplemente aquellas en las que no se han podido poner de acuerdo ellos, ¿no? O sea, simplemente casualidades en las que hemos podido juntarnos a la ola de inconformidades y llamar la atención sobre ciertos puntos en los que ellos mismos no pudieron estar de acuerdo. Eso solamente retrasó la aprobación de esas leyes un par de semanas, pero sí, se ha notado que hay un clima de fricciones y por lo menos dos bloques dentro del movimiento al socialismo, dentro de la Asamblea departamental. Parece que sí hay ciertas fisuras y que sí hay cierto descontento. Ahora falta todavía, yo creo que pasa un poco más el tiempo, ver si se trata de si es una lucha de cargos, de si es una lucha de bloques de poder, o si podemos hablar de una geolocalización, digamos, ¿no? De un bloque trópico cocaleros versus un bloque aymara. Eso sería lo que tengo por decir. Gracias. Gracias, Pedro. Roberto Lacerna. Gracias, Pepe. Yo quería hacer un par de preguntas a los panelistas, ¿no? Una es, a mí me llama muchísimo la atención y no sé cómo se explica eso, el enorme contraste entre el poder y la gestión del MAS. Es decir, no ha habido ningún partido, ningún presidente en la historia de Bolivia que haya tenido tanto poder como Evo Morales y el MAS en los 15 años que han tenido, en términos de recursos, de control de aparatos, de control de los órganos de poder, de la asamblea, en fin, ninguna presidencia, ninguna administración ha tenido tanto tiempo, tanto poder. Y al mismo tiempo, es curioso ver que sus logros son mínimos, son minúsculos. La capacidad de cambiar, de modernizar el país, de incluir, de democratizar, no pasa más allá de lo que pudo haber hecho la expansión del mercado, o sea, la dinámica económica por sí sola, sin que uno tome en cuenta mucho realmente lo que han hecho sus políticas, ¿no? Entonces me parece hay un gran contraste entre su capacidad de acumular poder, de tomar el poder y su
poquísima capacidad de hacer cosas, de cambiar el país de manera efectiva y real, ¿no? ¿Y cómo lo explicarían ese? Ese es un punto. Y el segundo es esta caracterización que ha hecho George al final, que me parece muy interesante, de la característica fundamental del MAS, esta dicotomía entre élites y pueblo, y su constante necesidad de antagonizar, de polarizar, de crear vínculos conflictivos dentro del país. Y me pregunto si eso no, sumado a la presencia del caudillo, sumado al corporativismo, sumado a la penetración de la sociedad en las estructuras políticas e institucionales, no ponen al MAS más bien en la condición de un partido típicamente fascista, ¿no? Y ahí entro también a la discusión y quisiera que un comentario de George sobre eso, sobre en qué medida el MAS es realmente democrático. Claro, conserva algunas formas, es verdad, las preserva y las usa mientras puede controlarlas, pero el momento en que no las tuvo, que no las controló, que fue ese pequeño año en que Jeanine Áñez estuvo en el gobierno, ahí vimos un MAS que no solamente era confrontacional, era insurreccional, que obstruía el paso de camiones de oxígeno, que el propio Evo amenazaba cercar las ciudades, que incendiaba bienes públicos. Ahí vimos un MAS violento, ¿no? Un MAS que prácticamente decía, bueno, si no me devuelven el poder, los voy a quemar, los voy a trucidar y tengo la fuerza para hacerlo, ¿no? Entonces ahí yo creo que habría que reflexionar hasta qué punto esa tu afirmación, George, de que el MAS es democrático, realmente tiene validez a la luz de sus acontecimientos y de esa pequeña experiencia, ¿no? A ver, Fer, ¿qué tienes que decir sobre las observaciones, comentarios que han hecho dos de nuestros participantes? Yo no creo que nadie que hace análisis político o que ha estado en los últimos años haciendo seguimiento al acontecer político del país, nadie creo que pueda afirmar de que el MAS tenía un programa de gobierno. Yo no creo. Por eso que se dedicó a ejercer el poder, pero no a gobernar. Porque no encuentras otra respuesta en el hecho de que hayamos tenido la capacidad, incluso económica, monetaria, para manejar un país o hacerlo mucho más, qué sé yo, moderno, no diré viable, sino más moderno, pero nunca hubo una capacidad de aquello. O sea, cuando yo hablo de que el Estado se perdió con el fácil acceso al dinero, no fue para instrumentar ese dinero a favor del país, fue para instrumentar a favor del MAS. Se han dilapidado ingentes cantidades de dinero al interior del MAS, que deberían haber servido para políticas del Estado y no se han utilizado. Por eso no creo que alguien pueda decirme que había una política de Estado del MAS. Yo creo que había una política de captación del poder y punto. De repente soy muy iluso al pensar que no había una política del MAS, porque no la conozco, pese a sus 5 pilares, a sus 10 muestras que dijeron que iban a hacer cuando presentaron un plan de gobierno. No conozco. Fue el poder por el poder y punto. El enriquecimiento de las élites cercanas al poder o al MAS o a sus dirigencias, y no en relación a políticas públicas. No creo que exista alguien que conozca aquello, y si lo conoce me gustaría que me lo dijeran. Por eso es que creo que los logros son mínimos. Cuando George habla de que no cree que el MAS esté transitando en el socialdemócrata, yo creo que sí, porque basta ver la forma de acumulación de riqueza que el MAS ha utilizado para tener acceso a este poder. El poder le ha servido para tener una acumulación de riqueza. Entonces, no sé si solamente se puede hablar de poder o solamente se puede hablar de Estado plurinacional.
Entonces, no creo que solamente vayamos a conocer una acción, una reciprocidad denominada liberal o aliberal o postliberal. Filosóficamente existen varias cosas dentro del MAS, como el Estado de Derecho social y comunitario, que confluyen los tres términos, liberal, aliberal y postliberal, ¿no? Con el vivir bien, con las identidades plurinacionales. Y segundo, yo no sé realmente si existe facilidad para hacer democracia dentro del MAS. Si esta pelea solo se refiere a una pelea interna por tener el poder de manejar el partido, yo no creo que sea aquello. Yo creo que va mucho más allá, porque el MAS no es nada democrático, internamente no es nada democrático. Y le hablo desde los niveles incluso de la burocracia creada dentro del MAS. Creo que el MAS tenga la posibilidad de denominarse un factor democrático o que haga democracia. Ha utilizado la democracia, muy bien utilizado la democracia para llegar a los estratos de poder, porque el sistema electoral le permite. Y porque además, desde que tenemos la falencia de la crisis de los partidos políticos, no ha existido ni la creación ni la formación ni siquiera de partidos políticos de oposición que puedan hacerle frente a esto. Yo me quedaría ahí porque es muy complejo analizar totalmente el MAS como MAS partido, el MAS como MAS sindicato. Hay una línea muy delgada porque cuando necesita el MAS es sindicato y cuando necesita es partido. Cuando necesita mostrar la fuerza de la que hablaba antes Jorge, es la fuerza bruta que ha utilizado el sindicato. George, ¿qué comentario tienes a las intervenciones de nuestros dos participantes? Adelante, por favor. Es interesante discutir de estos temas y es también muy complejo. Bueno, yo no veo para nada de que el MAS esté encaminado hacia un socialismo democrático, ¿no? Eso que se llama la socialdemocracia. Todo lo contrario, ¿no? Yo creo que si alguna cosa ha atropellado el MAS son las formas democráticas, ¿no? Los reglamentos y la institucionalidad democrática están en un proceso de degeneración en Bolivia, ¿no? Se están acabando poco a poco las libertades, las reglas, las instituciones. Entiendo una socialdemocracia como un socialismo moderno, democrático. Eso no hay en Bolivia, ni ha habido. Justamente, tal vez en otros países latinoamericanos, tal vez en Chile, tal vez en Colombia, con estos nuevos candidatos, hay una aspiración de una izquierda democrática. Pero ciertamente el MAS no entra, creo yo, en esa etiqueta. Todo lo contrario, diría que ante la ausencia de un discurso que pueda interpelar hoy al poderoso bloque social del MAS, este se ve obligado a recurrir a la instrumentalización de la justicia, a la represión, al fraude y a otro tipo de elementos de distorsión de las instituciones democráticas, ¿no? Es decir, veo que el MAS está virando más bien cada vez más ante sus propias limitaciones de gobierno, de gestión, ante elementos de disolución de su bloque social hacia posiciones cada vez más autoritarias. Esto es una cosa, pero ya hablar del MAS como un fenómeno de fascismo, Roberto, yo tendría algunos reparos, ¿no? No creo que el MAS haya sido en su génesis un partido fascista y no lo es todavía. Si habría un régimen fascista, probablemente no estaríamos discutiendo aquí de la manera que lo hacemos. Se cerraría el Parlamento, las asambleas departamentales y tendríamos ciertamente un predominio de la represión total con relación a las normas, las leyes, etcétera. Ya no tendríamos parlamento, tendríamos
probablemente un sistema como el que quiso hacer Mussolini de representación corporativa en vez de un parlamento, y todo eso ustedes lo conocen, ¿no? Entonces tal vez habría que matizar un poco ese tipo de denunciaciones maximalistas que creo que no corresponden a lo que está sucediendo, ¿no? en Bolivia. Bueno, este es un tema. Un otro tema es si el MAS tiene o no un programa. Claro que lo tiene. Su programa es el capitalismo de Estado, ¿no es cierto? El control total del Estado, de todos sus niveles, de todos sus órganos, ¿no? El programa del MAS es seguir invirtiendo el dinero de los bolivianos en empresas estatales, ¿no? Iniciar un proceso que ya ha fracasado en todos los países de América Latina, que es antiguísimo, la sustitución de importaciones, ¿no? Ese es el... Entonces, podemos discutir si eso es algo que lo va a lograr y algo que es efectivo y beneficioso para los bolivianos. Yo no creo en absoluto, ¿no? Ahí ha habido y sigue habiendo un despilfarro de dinero enorme, pero ese es finalmente el programa económico del MAS. Y su programa político es empezar a eliminar todo tipo de disidencia, de oposición política en Bolivia, ¿no? Es decir, tener el control no solo del Estado, sino también de la propia sociedad, ¿no? De los actores más importantes a nivel social. Es decir, ir cerrando su control desde el Estado, ¿no? Que se utiliza a través de distintos tipos de mecanismos, de dispositivos también como una forma de control político, ¿no? Es eso lo que a eso ha llegado a ser el MAS, un aparato eficiente, clientelar y prebendal de control de distintos sectores sociales donde van invertidos los recursos, ¿no es cierto?, para controlar a la propia sociedad civil. Y claro, el MAS ha tenido, como ningún otro partido político, un poder inmenso y todavía lo sigue teniendo, ¿no? Nunca antes en la historia política de Bolivia había un quantum de poder tan poderoso como el que ha controlado el MAS y lo sigue controlando, ¿no? A pesar de sus resquebrajamientos y sus problemas internos, ¿no? Y concuerdo, eso sí, con Roberto Lacerna en que ese poder no se ha expresado en una gestión moderna, eficiente, porque a MAS no le interesa eso, ¿no? No es parte de su programa, la modernización, la gestión del Estado. Sigue siendo un Estado burocrático, un Estado hipertrofiado en su economía por las empresas estatales, un Estado no moderno, pero además un Estado cuyos elementos fundamentales, el sistema de justicia, está controlado por un partido político, entonces no entra, ¿no? Si hay alguna eficiencia del MAS, este es su modo de acción política, porque visto desde ese punto de vista, el de la conservación del poder sí ha sido un partido absolutamente eficiente, ¿no? Pero el MAS no está interesado en eso, su gestión es torpe, es burocrática, las personas que trabajan en los ministerios, viceministerios, instituciones públicas, no corresponden a criterios meritocráticos, por supuesto, ¿no? Entonces, sin embargo, la gestión gubernamental no es algo que está desvinculado completamente del poder, ¿no? O sea, y ahí concuerdo con los que dicen el fin último es la conservación y la reproducción del poder. Eso es absolutamente cierto, pero esta gestión es de alguna manera funcional políticamente al MAS, es decir, que también tiene una eficacia política. Eso serían mis últimos comentarios. Muchas gracias. Juan Luis Gantier quiere hacer algún comentario. Adelante, Juan Luis. Bueno, un saludo a todos ustedes y después muy interesante todas las presentaciones y bueno, esta discusión que hay. Yo lo que quería preguntar y lo que me cuestiono todavía es que si el MAS, a pesar de todos los problemas, de la mala gestión, sigue con tanto apoyo y apoyo popular, ¿ustedes no creen que eso se debe a que dentro de los sectores populares el MAS guarda una coherencia entre las actitudes y los hábitos que tenemos los bolivianos para hacer política?
Porque si vemos las características del MAS, de que primero es un movimiento clientelista que ha repartido la plata al interior de su movimiento, por otro lado el caudillismo, después por otro lado la burocracia, todos esos son antecedentes de costumbres que han existido seculares en el país. Entonces, ¿no será que el MAS está tan afianzado porque nuestro pueblo es así y quiere eso? Esa sería la pregunta. Gracias, Juan Luis. Carlos Lacerna tenía algún comentario. Carlos, y después don Simón Pachano y Mauricio Blanco. Carlos. En realidad es un comentario porque me llama la atención el hecho de que si el MAS está cambiando de discurso y de forma de ser hacia un partido que pretende eliminar la oposición y bajo un manto de hegemonía racial, eso no es fascismo, eso me ha quedado la intriga. Gracias. Don Simón Pachano. Yo tengo una pregunta, y es una pregunta que me surge a partir de la experiencia ecuatoriana. No puedo dejar de mirar a través de esto comparativamente, y es qué pasa después del MAS o qué pasa después de Evo Morales en caso de que viniera un gobierno diferente, es decir, qué bases dejan los gobiernos del MAS después de haber pasado tanto tiempo administrando, digamos, el gobierno, la economía, en fin. Pregunto esto porque la experiencia ecuatoriana lo que demostró después de los gobiernos de Rafael Correa es que prácticamente cayó como un castillo de naipes lo que él había construido, incluso siendo su sucesor una persona de su propio partido. Se desarmó absolutamente todo y no quedaron huellas de lo que pudo haber hecho. Me refiero, por ejemplo, en términos de cierta redistribución del ingreso, de proyectos en el campo social, de lo que podría decirse pudieron haber sido avances de él. Me dan impresión de que en Bolivia puede la cosa ser bastante diferente, sobre todo por la base social que tiene el MAS, que acá nunca tuvo el partido o el movimiento de Rafael Correa. Esa es una diferencia sustancial muy importante, ¿no? Aquí se sustentó todo el proceso con el liderazgo de Rafael Correa exclusivamente. Pero, ¿qué pasa qué puede pasar en Bolivia? Yo sé que estoy haciendo una pregunta, digamos, para especular, pero me parece interesante plantearse qué puede dejar hacia adelante cuando venga otro tipo de gobierno. Gracias. Gracias. Mauricio, adelante, por favor. Sí, buenas noches a todos. En primer lugar, quería hacer un comentario muy específico sobre esta cuestión del fascismo, ¿no? Yo me quedo con la última frase de George Comadina que dice, el MAS está aplastando a la sociedad civil. Creo que esa es la definición más clara de fascismo. Obviamente que nadie es totalmente fascista, no todos tienen no es completa la figura, ¿no? Pero obviamente que hay elementos importantes que podemos identificar y uno de ellos es exactamente esto, ¿no? El exhaurir, el ahogar a cualquier manifestación de una sociedad civil en cualquiera de sus manifestaciones, a veces por una reivindicación económica, hoy estamos viendo lo del censo, en fin. Entonces creo que esta es una característica importante del fascismo en sus diferentes versiones, ¿no? Acabar con cualquier vestigio de fuerza de la sociedad civil, eso como comentario. A mí, esto de populismo me gustaría un poco configurarlo de la siguiente forma. Los autores que se han dedicado a estudiar el populismo contemporáneo, y tenemos harto material para eso, con tantos gobiernos populistas, vienen gobiernos argentinos, acaban de mencionar a Correa, etcétera, colocan una característica central que creo que el MAS la usa mucho para los gobiernos populistas, que es el carácter de excepcionalismo, ¿no? O sea, el antídoto contra el populismo es la institucionalización, el antídoto contra el populismo es el hábito de negociar, el hábito de tener un Congreso que con reglas muy claras y estables discute
El populismo que estamos viviendo en América Latina es un populismo que apela permanentemente al excepcionalismo, rompe la regla, aprieta al Poder Judicial, si van a salir, se alimenta del excepcionalismo. Si van a salir, si se va a salir en una marcha ciudadana, ellos tienen que salir en contra, al gol, a chocar. En fin, el excepcionalismo es un punto importante. Lo es en la Argentina, y algo que estamos viendo muy recientemente es que ese excepcionalismo se está llevando dentro del bloque de poder de los gobiernos populistas. Hoy lo que distrae en Argentina es la pelea entre Kirchner y el actual presidente, que es lo mismo que está sucediendo en Bolivia entre Evo Morales y, en fin, todo el análisis excelente que ha realizado Fernando Berríos, ¿no? Entonces, el excepcionalismo es un elemento que si se acaba, se rompe eso. Y yo tengo una pregunta muy específica, tanto, no sé para quién quiere responderme, es, ¿en qué medida con la ascensión del gobierno de Yanine Áñez, la estructura de poder, la correlación de poder dentro del MAS ha cambiado? O sea, sabemos que ha cambiado, pero ¿será que este interregno que hubo en el predominio masista ha cambiado la estructura? Es a partir de este intervalo de tiempo de un año que cuando vuelve al Catacora estremece las bases, o definitivamente lo que ha pasado con un gobierno como el de Áñez no tiene nada que ver en esta pugna interna que hoy la vemos muy claramente en el marxismo. Esa es una pregunta específica. ¿Se rajó el marxismo con eso? Gracias, Mauricio. George primero para invertir un poco y después Fernando ya para cerrar el evento. George. Bueno, hay cuestiones muy interesantes. La que me hace pensar mucho es esto de los escenarios postmasistas, ¿no? Si se puede hablar. De hecho, ya la palabra me parece importante, y pensar en un escenario postmasista nos libera, creo, de la ilusión de pensar que dentro de algunos años las fuerzas democráticas, entre comillas, van a poder cambiar el país completamente y no va a quedar rastro alguno del masismo. Eso no es así. Yo creo que el futuro de Bolivia, en términos políticos, efectivamente, en el mejor de los casos, sería un escenario postmasista, ¿no? Porque el MAS va a seguir existiendo, probablemente no de la misma forma, ¿no? Ahí podemos hacer la hipótesis de efectivamente si el MAS se va a dividir en distintas fracciones, o si van a surgir nuevos liderazgos como el de Copa en el Alto, ¿no es cierto?, que de alguna manera comparte las visiones del MAS en gran medida, pero está separada del aparato político del MAS. Eso es una serie de hipótesis que se pueden hacer, que el MAS vaya perdiendo esta gran capacidad de generar mayorías electorales, pero me temo que el MAS no va a desaparecer de la noche a la mañana, y que va a aparecer un nuevo proyecto de país, esta vez sí auténticamente democrático, entre comillas, que lo va a sustituir completamente, ¿no? Porque de alguna manera el paso del MAS por los distintos gobiernos y su paso por la historia política de Bolivia es fuerte, que querramos o no. Ahí se hablaba de un proceso de redistribución, por ejemplo, que efectivamente va a quedar porque ha creado ya una serie de derechos que no se van a poder borrar así de la noche a la mañana. Hay el tema de la representatividad que debe tener la clase política, o los dirigentes o los asambleístas, que tienen que expresar pues esta realidad compleja que hay en Bolivia, ¿no es cierto? El tema de los propios derechos indígenas me parece que es una inscripción fuerte también, que no tiene ya un retorno a una fecha anterior a la del movimiento al socialismo. Entonces sí, el escenario del futuro será un escenario no postmasista en estricto sentido, y no un escenario en el cual el MAS, tal vez debilitado, tal vez fraccionado, tal vez un poco más moderno en algunas de sus expresiones, pueda también estar en el sistema político, ¿no?
Y claro, alguien hacía una pregunta interesante. Decía si estas políticas del MAS de redistribución, de uso particular de los recursos hacia zonas de fidelidad política del MAS, no es algo consubstancial con la estructura social boliviana. Claro que sí. Es lo único que puede explicar la potencia electoral que ha tenido el MAS en el pasado y que ha tenido incluso en las últimas elecciones, ¿no es cierto? Y que no puede ser reemplazada por formas de hacer política, digamos, a partir del modelo partidario de agregación de intereses, ¿no? Entonces, tal vez ese fue el acierto del MAS, o sea, hundir sus raíces, su discurso en estas realidades corporativas, identitarias, populistas que ya subyacen en la realidad política y social boliviana y conectarse con esas demandas. Ahora, obviamente, desde mi punto de vista, eso ha sido un fracaso, ¿no? Pero la efectividad política del MAS es innegable, la sigue teniendo, pero cada vez se está entrando a zonas más peligrosas, ¿no? Y había que preguntarse si esa pugna interna entre los liderazgos del MAS está expresando también esas quebrajaduras o tensiones en un bloque social, ¿no? Y yo creo que por el momento el MAS ha conservado ese bloque en lo esencial, obviamente que ha tenido ciertos problemas en el alto, en otros sectores, pero sigue siendo, digamos, no solamente un poder gubernamental nacido de las elecciones, sino algo más. Es un poder social y territorial muy, muy grande que no puede ser desarmado porque está conectado con estas formas organizativas, estas culturas políticas de los bolivianos que permanecen y a los cuales se ha conectado perfectamente el MAS. Ese sería mi último comentario. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Gracias, George. Fernando, una última intervención y cerramos. Adelante. Gracias. A ver, sobre las preguntas y comentarios que hacían, yo quiero referirme, a ver, yo creo que el MAS se mantiene porque existe una relación clientelar con todas las bases que han hecho al final el MAS. O sea, el MAS se inicia como movimiento campesino, pero se expande a todas aquellas organizaciones corporativas, llámense transportistas, comerciantes, la COP, etcétera, etcétera. Y con ellos se inicia una relación clientelar. Y aquello hace que permanezca en el tiempo. Por eso es que después, inclusive de 2019, vuelven y triunfan de la manera que lo hacen. Más allá del discurso del fraude que debería o no investigarse. Existe una relación clientelar y por eso sostengo que se les da muchísima participación a esos movimientos, pero llegado el momento no se les escucha, se les da participación, pero se los utiliza para manejar las bases, para hacer un movimiento político, para un respaldo político, para generar movimientos de apoyo, y por eso que esa base todavía sigue siendo clientelar, y por eso creo que existe esa fuerza en el MAS. ¿Qué viene después del MAS? ¿Qué sucede después del MAS? O sea, si consideramos a Evo o al MAS un partido caudillista, y si después de Evo que no exista Evo, va a seguir existiendo el MAS, creo que tenemos experiencias fuertes en el país en que los partidos desaparecen. Más allá de que tenga una fuerza numeraria o que tengan espacios comprometidos, como llama George, de extensas cantidades de terreno donde ejercen su control. Pero no existen filosofías pragmáticas que los hundan. Solo los ha unido la consecución del poder, la representación política en base a posiciones para defender lo que ellos querían, lo que ellos tenían. Y obviamente para supuestamente salir del ninguneo que existía en el país. Por eso que no sé si después de Evo habrá más.
Y si el MAS sigue existiendo, yo creo que van a seguir existiendo estas fisuras que existen y se puedan profundizar más, porque obviamente todos quieren tener parte de la tajada de lo que significa el MAS, en tanto sea gobierno. ¿Y en qué medida la estructura del MAS ha cambiado? Mientras Evo no permita que la estructura cambie, creo que no va a cambiar. Va a haber luchas internas y hay que ver en qué queda, porque Evo es el que no permite que cambien las estructuras, las maneja de la manera que él cree y quiere. Obviamente al frente tiene a una persona que también está utilizando los mismos elementos en el mundo aymara, que es Choquehuanca, con un discurso que es confrontacional al interior del MAS. No es un discurso confrontacional que manejaba Evo para manejar al indígena contra el cholo o el mestizo, sino es un discurso confrontacional al interior del MAS. Entonces habrá que ver que si aquello no va a afectar ciertamente las bases del MAS y va a cambiar la estructura para que haga que también el MAS desaparezca o se divida y aparezcan nuevas facciones dentro del MAS, como han aparecido dentro de otros partidos, varias facciones o varios desmembramientos. Yo creo que ahí está el kit del asunto. Obviamente estamos haciendo un análisis a futuro, que en política es la ciencia de lo imposible. Creemos nosotros los que hemos estudiado ciencia política y nos han enseñado es que la política es cíclica. Y si continuamos con aquello, el MAS tiende a desaparecer si va a seguir siendo un partido caudillista. Gracias mil.